Bueno, en este video vamos a abordar las cuestiones que refieren a la circunferencia. En principio definimos a la circunferencia desde el punto de vista de un lugar geométrico. Recordemos que denominamos lugar geométrico al conjunto de los puntos del plano que cumplen con una determinada propiedad. Por ejemplo, en el caso de la definición de circunferencia como lugar geométrico, decimos que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo de ese mismo plano. Ahora bien, si analizamos un poco esta definición, vamos a ir otorgándole a todos estos nombres que encontramos alrededor el significado que corresponde, la definición y demás, con la cual después nos vamos a ir moviendo en términos de otros conceptos que vamos a ir abordando. Por ejemplo, si pensamos en la definición de centro, nosotros decimos que el centro es ese punto fijo, que en este caso para nosotros es el punto O, que figura en la definición, y es ni más ni menos que el punto fijo de la definición que encontramos acá. Es decir, esto que se menciona en la definición que dimos de circunferencia. Por el otro lado, decimos nosotros, bueno, vamos a considerar este concepto que es el concepto de radio. Para nosotros, por ejemplo, este segmento, que nosotros denominamos el segmento, por ejemplo, MO, ese segmento es un radio. Y es, decimos nosotros, la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Claramente que ese radio no es único, porque por ejemplo, en este mismo dibujo, vemos que OC, el segmento OC también es radio, que el segmento OB también podría serlo, que este segmento que no denominamos acá al extremo, pero fíjense, este también va a ser las veces de radio, es decir, que nosotros, dado una circunferencia, podemos trazar infinitos radios. Ahora, sí es importante ajustarse a lo que la definición de cada uno de estos conceptos dice. Por el otro lado, vemos a este otro segmento que tenemos acá, que es el segmento que nosotros vamos a denominar cuerda. ¿Qué entendemos por una cuerda? Es un segmento cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, en este caso el punto A y el punto B son extremos de este segmento y por lo tanto, como tanto A y B pertenecen a la circunferencia, que nosotros diríamos lo siguiente, ¿no? Decimos que acá estamos en una circunferencia de centro en O, un radio R determinado, y por eso decimos nosotros, por ejemplo, que el punto A pertenece a la circunferencia de centro O y radio R. Y también B pertenece a la circunferencia de centro en O y radio R. Por lo tanto, ese segmento AB tiene a sus extremos, ¿sí? A y B, que son ni más ni menos que puntos de la circunferencia. Por lo tanto, eso va a ser una cuerda. Bien, además vamos a definir esto que tenemos acá, que nos dice el sector angular central o el ángulo central. Nosotros decimos, en este caso, que estamos refiriéndonos, por ejemplo, a este sector angular, al sector angular que hemos denominado acá en la figura como alfa. Bien, los sectores angulares centrales van a caracterizarse porque tienen vértice en el centro de la circunferencia. Tienen vértice en el centro de la circunferencia. Observemos qué particularidad encontramos nosotros respecto de los lados de este sector angular central. ¿Qué podríamos decir de los lados de todo sector angular central? Esa va a ser una de las preguntas que ustedes tendrán que anotar y registrar para poder dar una respuesta después de visualizar el video y que seguramente pondremos en acto durante la clase. Bien, definido el sector angular central, nos interesa también dar la definición que corresponde a arco, que es esto que nosotros tenemos acá marcado, ¿no?, con rojo. ¿Qué es para nosotros un arco? Es la intersección, ¿sí?, de un sector angular central con la circunferencia.
Si intersecamos a este sector angular central, recordemos que cuando pensamos en el sector angular estamos pensando en toda la región, ¿no? Es decir, en todos los puntos que corresponden a esta región. Y por lo tanto, la intersección entre la circunferencia y un ángulo central determina lo que nosotros denominamos un arco. Entonces, si quiero definir un arco, fíjense que la definición de arco está dependiendo de la de ángulo central y obviamente de la de circunferencia, porque lo definimos como la intersección. Entonces podríamos decir que si yo digo la intersección entre el sector angular central alfa y la circunferencia de centro en O y radio R, esto va a darnos por resultado este arco que vamos a llamar, por ejemplo, a los extremos que tenemos acá. Supongamos que yo digo, bueno, a esto lo voy a llamar T y a esto lo vamos a llamar, supongamos, W. Entonces, la intersección entre el sector angular central y la circunferencia está dando por resultado para nosotros el arco TW. Bien. Por otro lado, vamos a dar la definición de diámetro. Y para eso vamos a ir pensando en términos de lo siguiente. Muchas veces escuchamos como definiciones de diámetro que se suele decir que si tengo que definir el diámetro son 2 radios. Bueno, eso no es cierto, porque por ejemplo, como hemos visto en lo que trazamos, el segmento acá, el segmento OT y el segmento OW son 2 radios. Ahora, ¿puedo decir que entonces estos son un diámetro? No. No hay que confundirse nunca lo que son definiciones con lo que son propiedades. Entonces, si yo tengo que definir al diámetro, lo que vamos a decir que el diámetro digamos, como figura geométrica es un segmento. Pero ahora que sabemos nombrar algunas cosas más de una circunferencia, decimos que los diámetros son cuerdas. Entonces, es toda cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Cualquier cuerda que pase por el centro de una circunferencia recibe el nombre de diámetro. Entonces, observemos en este caso que yo puedo decir que el diámetro que tenemos acá trazado es la cuerda CB, el segmento CB. Fíjense, tiene como extremos a 2 puntos de la circunferencia y pasa por el centro de la misma. Entonces, es una cuerda que pasa por el centro, por lo tanto, es un diámetro. Ahora, lo interesante de esto es que al definir el diámetro como una cuerda, lo que vamos a asegurar nosotros es que el diámetro es la mayor de las cuerdas que nosotros podemos llegar a trazar en una circunferencia. De las infinitas cuerdas que podemos trazar, el diámetro siempre es la mayor de todas. Y por otro lado, vamos a ir definiendo algunas cuestiones. Fíjense, vamos a pensar en lo que tenemos acá, que es este punto T. Nosotros decimos que el punto T es un punto interior a la circunferencia. ¿Qué caracteriza a un punto para que nosotros podamos denominarlo punto interior? Decimos que un punto va a resultar ser interior si es un punto cuya distancia al centro de la circunferencia es menor que el radio de la misma. Si nosotros pensamos en el segmento, por ejemplo, vamos a trazar el segmento que une al punto T con el centro de la circunferencia, decimos que el segmento TO, vamos a buscar la herramienta que corresponde, decimos, a ver, el segmento TO resulta ser menor que el segmento, por ejemplo, OM. Y como el segmento OM es el radio de la circunferencia, entonces lo que estamos dándonos cuenta es que T es un punto interior porque la distancia entre T y O es menor que la distancia entre MO. Y como MO resulta ser un radio, cuando queremos hablar de medidas es importante que tengamos presente lo siguiente.
Si quisiéramos escribir esto en términos correctos, diríamos que la medida del segmento TO, estas barras en geometría no indican módulos, sino que significan medida, resulta ser menor que la medida del segmento OM. Y por lo tanto, esto nos está dando cuentas acerca de la distancia. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en este caso con el punto Q. Para nosotros, ese punto, perdón, punto P, el punto P resultará ser un punto exterior. ¿Por qué? Los puntos exteriores son puntos cuya distancia al centro de la circunferencia son mayores que el radio de esa circunferencia que estamos considerando. Si ustedes observan, si yo trazo el segmento que une el centro de la circunferencia con el punto P, encontramos un segmento, que es el segmento OP, y claramente cumple lo siguiente. Decimos nosotros, bueno, a ver, la distancia, o sea, la medida del segmento OP resulta ser mayor que la medida, por ejemplo, del segmento OM. Y como el segmento OM es radio de la circunferencia, entonces lo que estamos diciendo básicamente es que el punto P es un punto exterior, porque cumple la definición que hemos dado para punto exterior. Y luego tenemos el punto Q, por ejemplo, que en este caso el punto Q es un punto que pertenece a la circunferencia. En función de la definición que hemos dado de punto interior y de punto exterior, ¿qué podríamos decir del punto Q? ¿Por qué podemos asegurar que el punto Q pertenece a la circunferencia? Esa es la otra pregunta que ustedes van a anotarse e intentar responder y que después discutiremos en términos de la clase. Entonces, a partir de la definición que dimos de punto interior y de punto exterior, pensemos cómo definimos a un punto que pertenece a la circunferencia que estamos considerando. Bien, entonces, de esta clase lo que tienen que poder registrar son los conceptos que hemos dado y que hemos definido, retener estas definiciones, es decir, tomar apuntes de las definiciones, entender esta idea de la cuerda, el radio, el diámetro, un arco, un ángulo central, y tener disponibles esas definiciones a la hora de poder interpretar los enunciados de los problemas y demás. Recordemos que en geometría es muy importante que se tengan presente las definiciones en todo momento. Por lo tanto, la idea de este video es que registren estas definiciones, que podamos comparar, contrastar algunas cuestiones en términos de las definiciones, descartar otras, pero que también, además de la toma de apuntes que hayan hecho, hayan registrado las preguntas que después pondremos en común en la clase.